Y la temática de este último tiempo ha sido iglesias saludables, doctrinas saludables, ¿no es cierto? Finanzas sanas, todo aquello. Así que hoy día tenemos a un pastor amigo de la casa como el pastor Iván Reyes. Así que, pastor Iván, Dios te bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Es grato poder saludarles nuevamente después de un tiempo y agradecidos al Señor principalmente por lo que ustedes acababan de decir. Aprendiendo al mismo tiempo que transmitiendo cierta comprensión que tenemos de las Escrituras y que por la gracia de Dios el Espíritu Santo nos ha dado también, y también compartiendo la práctica de lo que ha sido el ministerio y esta temática que hoy vamos a tratar. Así es, amados pastores, bueno, y para nuestros amigos y hermanos que están en casa, en sus trabajos, viéndolo en vivo o en la repetición, hoy día estaremos compartiendo acerca de la preparación de obreros. Y la verdad que, siguiendo el mismo hilo que hemos estado hablando recién, Pastor Eduardo, quienes por gracia del Señor ya estamos sirviendo en el ministerio pastoral, no terminamos de prepararnos, seguimos en esta preparación y qué importante es tener este espíritu enseñable, así como también vienen otros discípulos que vienen más jóvenes, empiezan a aprender. Qué importante es tener este espíritu que el Señor nos enseñó y por supuesto llegar a la estatura de Cristo. Y estamos en proceso, estamos en camino. Amén. Tal como tú bien dices, Boris, nosotros los cristianos en general, sea cual sea el don en el cual Dios nos permita servirle y ejercer en la iglesia, si hay algo que nunca debemos dejar de ser, es discípulos. Entender que siempre del Señor y de su inconmensurable sabiduría y en su palabra siempre vamos a estar aprendiendo y Dios siempre nos va a estar corrigiendo también. Así que eso es una gran verdad que creo que los tres estamos de acuerdo. Así es. Bueno, vamos con abriendo los fuegos en esta oportunidad, Pastor Iván, acerca de preparar obreros, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que quieren servir en distintas áreas. Cuando hablamos de obreros así, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Porque el Señor usó ese término, ¿no? Pero en la iglesia local, en este tiempo contemporáneo, ¿a qué se refiere cuando hablamos obreros del Señor? Sí, efectivamente el Señor usó ese concepto hablando de la mies, ¿cierto? De la cosecha, de los campos que estaban dispuestos para ser cosechados y obviamente se necesitaban obreros. Esto es muy importante poder entenderlo en el concepto correcto porque el Señor no dijo que se necesitaban gerentes, sino obreros, es decir, personas que trabajaran arduamente porque el trabajo en la obra tiene esa característica singular. Es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere entrega total, absoluta a lo que estamos haciendo y que contempla todos los tipos de funciones que se han de realizar en la iglesia para la honra y la gloria del Señor, para la edificación de los creyentes, para la salvación de los perdidos. De tal manera que el concepto obrero es amplísimo en todos los aspectos. Está el obrero como el pastor, ¿cierto? El poimén, el que guiaba las ovejas, como dice la Escritura. Y están también, obviamente, todos los demás ministerios dentro de la iglesia y todas las funciones que se pueden realizar. Hay personas que tienen el don de servicio que no tenemos algunos, ¿cierto? Y hay personas que tienen el don de la predicación que no todos tienen, pero así nos vamos coordinando en la medida en que cada uno hemos sido dotados de diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice la palabra. De tal manera que incluye a personas, a hombres, incluye a mujeres en sus diferentes funciones conforme la Biblia es la que va dando las pautas respecto a dónde debemos estar. Es interesante que es el Señor el que dice dónde debemos estar y no nosotros lo que decimos dónde nosotros queremos estar. Eso es importante también considerarlo. Así es. Bueno, súper relevante lo que usted decía, pastor, porque nosotros en general, el ser humano per se, tiene esa tendencia de etiquetar el servicio generalmente en los servicios que son más visibles, ¿cierto? Entonces es importante a priori establecer eso, que el servicio es amplio, que necesariamente el cuerpo requiere de estos distintos miembros y que vamos ejerciendo, ¿cierto?, una edificación mutua en la medida que vamos nosotros desarrollando el don que Dios nos dio. Tanto hombres
como mujeres según Dios lo ha determinado en su palabra. Quisiera trazar la siguiente pregunta, ¿cierto? Es una pregunta también muy de base como la que veíamos recién. Porque si hablamos de qué debiésemos nosotros desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Desde la perspectiva quizás del liderazgo, de los pastores, ¿cuál debiese ser el requisito en primer término que debiésemos considerar sin caer en el pragmatismo muchas veces o sin dejar encandilar, ¿no es cierto?, por los talentos naturales de las personas? No sé, Pastor Iván, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo creo que lo primero y esencial es disposición. Y esa disposición tiene que ir acompañado de algo que sea notorio también en las personas y que con el tiempo uno lo va viendo y va dándose cuenta cuando hay un real deseo de servir y de honrar al Señor. La disposición es como esa que tuvo el escriba, ¿cierto? Que el Señor encuentra ahí en Lucas capítulo 9, versículo 57, donde dice: Señor, te seguiré donde sea que vayas. Esa es una buena disposición. Obviamente él estaba equivocado en los motivos y por eso el Señor posteriormente lo corrige. Sin embargo, sí tiene que haber esa disposición, sí tiene que haber esa determinación. El que anhela obispado, hablando del pastorado, buena obra, desea. Es decir, tiene que haber un anhelo y un principio de poder servir. Quiero servir al Señor. Pero eso también se tiene que plasmar en lo que dijimos recién: amor por Dios, amor por la palabra, amor por la iglesia. Eso es esencial. Y eso uno lo puede apreciar en las personas. Cuando las personas no quieren alguna función dentro de la iglesia simplemente para mostrarse, especialmente las que son más visibles, ¿cierto? Sino cuando la persona está dispuesta a hacer lo más mínimo por el Señor, entonces estará dispuesta posteriormente, si el Señor así lo quiere, a tener un lugar también dentro de la iglesia, que puede también ser quizás de los más notorios o no necesariamente. Pero primeramente es un curso de vida el discipulado. Yo quiero mencionar un ejemplo en el Antiguo Testamento, el de Josué, por ejemplo. Es interesante, si nosotros vemos a Josué y buscamos, hacemos una búsqueda así general del término, ¿cierto? Y de la persona, lo encontramos mucho siempre a Josué cerca de Moisés. Cerca de Moisés. Él está viendo lo que Moisés hace, él está escuchando lo que Moisés dice, y de esa manera se va impregnando de ese espíritu que tenía Moisés, como dice la Biblia, en una forma particular. Y entonces él va viendo qué es lo que significa servir al Señor en la práctica, no solo en la teoría, como nosotros, ¿cierto? Podemos citar textos bíblicos para saber, por ejemplo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros que sean idóneos también para enseñar. Nosotros podemos citar esos versículos, pero hay algo esencial en el discipulado y en el servicio, en la obra del Señor, que tiene que ver con la imitación. Todos nosotros imitamos de alguna manera a nuestros pares cuando vemos la pasión que tienen por hacer lo que hacen, vemos la disposición que tienen, vemos el tiempo que invierten y vemos que todo lo hacen simplemente porque quieren honrar al Señor y no por ganar la aceptación de los demás, no por mostrarse, por darse notoriedad o fama o que tengan una cierta digamos, el aplauso fácil, sino personas que lo que quieren sinceramente es poder glorificar al Señor. A Josué lo vemos cerca de Moisés, posteriormente cuando él baja, desciende, ¿cierto? Josué está en una parte del monte, dice, luego vienen y bajan con Josué al valle donde encuentran el desastre allí, en la apostasía que se produjo. Posteriormente Josué también está cerca del tabernáculo donde Moisés se comunicaba con el Señor. Y finalmente, en Deuteronomio 33, el Señor 31, el Señor le dice: traigan a Josué y a Moisés. Moisés, tú estás pronto a partir, ahora entonces Él te sucederá en la función. Ya había aprendido en la práctica qué significaba servir al Señor. Qué hermoso este ejemplo, porque no vemos a un Josué que quiere robarse la película, no quiere ser protagonista, sino que en el tiempo del Señor, el Señor lo levanta. Y ese peligro, Pastor Iván, respecto a
al que anhela obispado, al que anhela pastorado, al que anhela ser evangelista, al que quiere ser reconocido. Hay un peligro en nuestra carnalidad, porque los mismos discípulos buscaban también ahí sentarse lo más cerca del Señor, y Jesús también dice acerca de los fariseos que amaban ser vistos por los hombres, oraban en las esquinas, cosas que lo pudieran ver. Hay algo ahí también que es como una trampa del enemigo, ¿no? Quizás hay habilidades humanas, pero ¿cómo ir distinguiendo, cómo ir quitando la paja del trigo respecto a habilidades, deseo carnal, y cuándo es un don y cuándo es del Señor? Entonces, quizás alguno no tiene claro aquello. ¿Cómo podemos ir hilando un poco más fino acerca de esto? Bueno, eso me parece que principalmente tenemos que poner el foco en el carácter más que en las habilidades, incluso más que en los dones. Es decir, cuando nosotros vamos conociendo a las personas dentro de la iglesia, por ejemplo, darle inmediatamente un lugar de cierta preeminencia es algo que nosotros vamos a equivocar el camino si lo hacemos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no un neófito para que no se envanezca, porque todos nosotros nos envanecemos naturalmente. Entonces, si yo traigo una persona y veo que es una persona que tiene una buena oratoria, una buena capacidad de expresar sus pensamientos, hila muy bien las ideas, transmite muy bien lo que quiere decir, esta persona va a ser un buen predicador. Y inmediatamente yo el domingo siguiente le digo, ya, hermano, ¿sabes qué? Prepara un tema porque vas a predicar en esta ocasión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si escucha ciertas loas de las personas, naturalmente su corazón se va a inflar mucho y va a pensar que ya tiene el mundo en sus manos en un sentido. Y eso es peligroso, eso es peligroso. Por eso es que este es un proceso. No es algo inmediato, sino que es un proceso de ir viendo el carácter de las personas. El Señor no le dijo inmediatamente a Josué, Josué, tú vas a ser el sucesor de Moisés, sino que eso fue un proceso hasta que Moisés estaba a punto de partir y el Señor le dice, ahora Josué. ¿Entienden? Hay un tiempo determinado, pero cuando ya se prueba el carácter es sumamente importante. Sin carácter, los dones no tienen mucha trascendencia ni las habilidades naturales. Porque como dijo usted, Pastor Boris, somos naturalmente engreídos, somos egocéntricos, somos vanagloriosos. Eso en forma natural, eso viene en nuestro ADN espiritual, lamentablemente, y no se va automáticamente con el nuevo nacimiento. Todavía luchamos con eso. También los pastores ya de cierta edad también luchamos con eso. Después de tiempo en el ministerio seguimos todavía batallando con eso mismo. Más aún a una persona que recién quiere empezar a trabajar en la obra y dice, yo quiero ir al ministerio. Hay personas que se han acercado a mí en el transcurso del tiempo y me han dicho, pastor, yo quiero ir al ministerio, yo quiero trabajar en el ministerio. Yo le digo, mira, conversemos el próximo año en esta misma fecha. Y así como que parece que uno los está diciendo, no quiero que vayan. Sí queremos que vayan, pero simplemente lo que yo quiero ver allí, la apreciación que uno tiene que tener de largo alcance e ir viendo si esa persona va a seguir sirviendo al Señor, trabajando en las cosas que se le dan y que no necesariamente son de notoriedad. Y allí se prueba el carácter para posteriormente decir, sí, efectivamente, el Señor te está llamando. Yo he visto eso en tu vida, en el transcurso de tu vida. Los hermanos de la iglesia dan testimonio de que así es. Por tanto, adelante, el Señor te use. Amén. Estaba pensando en la contraparte de esta misma pregunta, pastor, porque también tampoco podemos esperar. De hecho, nosotros mismos sabemos que no somos perfectos, ¿cierto? Y tampoco podemos demandar perfección de las personas. Entonces ahí está el otro, con el carácter, digamos, está también el tema de no esperar los pastores, quienes toman las decisiones, de que las personas sean perfectas o cabales, porque si no, nunca se va a abrir la plaza, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, no, de hecho, nosotros no estaríamos en el ministerio si fuera así. En absoluto. Claro. No, en absoluto. Estaríamos todos descartados.
Claro, en este lado de la gloria es imposible pedir eso, por supuesto. Sí, sí. Pero hay cierta, a lo que quiero apuntar yo es que hay cierta forma de ir apreciando ciertas Sí, características y donde la persona es un apasionado por el Señor, es un apasionado por las Escrituras, es una persona que siempre está acercándose diciendo, pastor, ¿sabe que me encontré con este concepto? ¿Usted me lo puede explicar? ¿Sabe? Me gustaría profundizar más. ¿Tiene un libro sobre este asunto? Es decir, uno lo va viendo en la práctica también, en la manera en que atiende a la gente. Es decir, tiene unas ciertas características que evidentemente está diciendo uno, esta persona sí debe servir, porque efectivamente el Señor está corroborando con hechos en cuanto a la transformación de su carácter que lo quiere usar. Sí. Sí. Respecto de la teología, ¿cierto? Siempre nosotros hacemos ese punto en el programa, y obviamente ahora está también íntimamente relacionado, ¿cierto? O sea, hemos hablado de la disposición, ¿cierto? De también el asunto de ser fieles, ¿cierto? Y demostrar esa disposición de forma clara, pero ahora también está la parte del sustento bíblico, por así decirlo, que evidentemente también debe haber un techo, por así decirlo, ¿cierto? Algo basal antes de lanzar a alguien a algún tipo de servicio. Totalmente, totalmente. Yo creo que durante mucho tiempo se obvió esa parte, incluso con frases que llegaron a ser después como parte de las iglesias en general del mundo evangélico en Chile y en Latinoamérica en general, donde se decía la letra mata y se sacaba de contexto, ¿cierto? El texto de Segunda de Corintios, absolutamente fuera de lugar. Y entonces se empezó a pensar que se trataba de que teníamos que depender completamente del Espíritu Santo, ignorando que depender del Espíritu Santo es depender de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen una unidad indivisible. De tal manera que eso empezó a producir problemas y entonces las personas se paraban detrás de un púlpito, leían un texto bíblico y luego contaban una historia. La historia de lo que le pasó allá, por ejemplo, en los sectores rurales de acá, nosotros tenemos mucho eso, o tuvimos mucho eso. Las personas empezaban a contar de los animales, que cómo los criaban, que lo que les pasó aquí, que lo que les pasó allá. Y resulta que ese tipo de historia no cambia el corazón de nadie, ni salva a nadie. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Entonces, para eso se requiere, obviamente, un estudio de las Escrituras más profundo. Yo estaba viendo y estoy con los hermanos compartiendo en estos devocionales diarios el Salmo 49 y ahí hay una frase muy interesante que menciona el salmista en el versículo 3. Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Y lo que está diciendo él, después de llamar la atención sobre el gran tema que va a tratar, que tiene que ver con una interpretación, en el fondo, o una explicación de lo que Jesús dijo posteriormente en los evangelios, que la vida del hombre no consiste en las cosas que posee o en los bienes que posee, ¿cierto? Ese va a ser el tema del Salmo 49, pero él, después de llamar la atención, oíd pueblos todos, luego dice ricos y pobres, grandes y pequeños, luego él dice, mi boca hablará sabiduría. Y luego menciona algo interesante, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Lo que él está diciendo es que él está dedicando primeramente su oído a escuchar la voz de Dios, a digerirla, a discernirla, a saber lo que Dios está diciendo, y entonces la sabiduría que él va a dar no son sus conjeturas humanistas, sino que es efectivamente la sabiduría que el mismo Espíritu Santo le enseñó. Pero lo enseñó no ajeno a su racionalidad, sino por medio de su racionalidad. Y por eso la teología es sumamente importante. Sin eso, nosotros desviamos al pueblo y en lugar de llevarle a pasto, a lugares dedicados pastos, ¿cierto? Nosotros estamos dándole maleza probablemente, a veces sin intención. Y a veces con arenga simplemente del púlpito, como una vez escuché a alguien que decía, ¿quieres ser un hombre de Dios? Amén, repite, quiero ser un hombre de Dios. Y repitió todo eso durante 40 minutos. Eso no tiene sentido. En cambio, cuando uno abre las Escrituras y dice, hermanos, esto dice el Señor, lo está diciendo con la autoridad que corresponde, pero para eso es necesario un estudio mucho más profundo.
Y lo que ustedes dijeron al principio, nosotros aprendemos más de estos programas probablemente que la gente, los hermanos que escuchan, ¿verdad? Porque primeramente pasa por nosotros. Hay una realidad práctica, vivencial. Nosotros entendemos el texto, lo apreciamos, lo degustamos, lo saboreamos y luego lo entregamos. Primero somos discípulos y luego maestros. El tema de la formación, qué tema, ¿no? Porque el Señor le entregó la formación de los hijos, no al Estado, no a los reyes, no a los presidentes de turno, no a las ideologías, ni siquiera se la entregó a la iglesia, se la entregó a los padres, no se la entregó al pastor. La formación de los hijos, por orden de Dios, son los padres, ¿no? Es todo un tema que hoy día también hay que profundizar en su momento. Pero respecto a la formación de los hijos, es vivencial, porque los hijos, ¿no es cierto?, en las mejores circunstancias viven con los padres. Así también el Señor Jesús pasó tiempo, vivió con los discípulos, esos 3 años y medio, es decir, la formación no es solamente academicista o iluminista, sino que es también vivencial. ¿Qué importancia tiene el profundizar la palabra, leer, conocerla, aprenderla, pero también al estilo de Jesús, que les enseñaba, pero mientras caminaban por las calles polvorientas de Israel, y viendo lo que él hacía, lo que él decía, los discípulos estaban ahí aprendiendo, lo mismo que pasó con Josué. Esa formación que es, entre comillas, teórica y práctica a la vez. Así es interesante. Alguien una vez me dijo, porque bueno, yo me preparé, ustedes también, ¿cierto? Y muchos otros, nos preparamos en institutos bíblicos, ¿verdad? O institutos de capacitación teológica o seminarios teológicos. Y una persona me dijo, pero ¿para qué? ¿Para qué estudias si en el tiempo del Nuevo Testamento no habían institutos teológicos ni seminarios teológicos? Yo le dije, no, pero la enseñanza teológica era del mejor maestro que podían haber tenido los discípulos, el mismo Señor Jesucristo. Y fue una enseñanza, como bien dice usted, que apuntó profundamente al intelecto, porque las frases del Señor son muy profundas, pero también apuntó al corazón, a la vida de la persona. Eso es extraordinario. Cuando él mira, dice, miren los pájaros, vean los pájaros, y comienza a hacer una argumentación de menor a mayor, como se llama. Si los pájaros que no tienen, ¿cierto?, no almacenan su sustento, sin embargo, el Señor les provee todo. ¿Cuánto más ustedes ven? Hay una argumentación de menor a mayor. Los pájaros son menores. ¿Cuánto más ustedes, que son mayores, más importantes? Miren, los campos, ¿cómo los viste el Señor? Si los viste de esa manera, que son solamente hierba, ¿verdad? ¿Cuánto más ustedes? Es decir, el Señor iba argumentando filosóficamente, pero enseñando prácticamente. ¿Me entienden? Las dos cosas están unidas allí. Cuando decimos hay que ser práctico solamente, pero eso no pasa por una enseñanza, una base objetiva, obviamente se cae en el fanatismo. Porque alguien fácilmente le dice a alguien, mira, tú tienes que hacer esto, y como tiene carisma, la persona dice, mira, este sabe, así que yo le voy a hacer caso. Pero no le dice que Dios es el que está estableciendo esos parámetros, y Él está diciendo, mira, sigue a Cristo, y te está diciendo, bueno, y ve, yo estoy siguiendo a Cristo. Pablo, recuerden lo que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí hay una realidad práctica, vivencial. Nosotros necesitamos referentes humanos también, pero no colocamos nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra fe en un referente humano, sino en Cristo. Aprendemos de todos, pero seguimos a Cristo. Quiero introducir la siguiente pregunta con un texto. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El texto nos da algunas luces, ¿cierto? Pero para hablar en este proceso de formación, de preparación de obreros, que es el tema que estamos tratando hoy, definitivamente van a haber escollos, dificultades que vamos a enfrentar. El texto ya nos dice algo, ¿cierto, Pastor Iván? Pero me gustaría que usted nos desarrollara un poco esa idea.
A mí me gusta mucho la forma en que Pablo lo pone, porque dice primero ten cuidado de ti mismo y después de la doctrina. Obviamente las dos cosas son esenciales, pero primero dice ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque podemos ser expertos en teología, pero podemos ser gigantes en teología y enanos en tener cuidado de nuestro propio corazón. Hermanos, hay cosas terribles que ocurren a veces dentro de las mismas iglesias evangélicas y nosotros la obviamos, simplemente porque así tiene que ser, por el bien de la obra. No, el bien de la obra requiere sinceridad y transparencia. Yo siempre he dicho, creo que en la última parte, la última ocasión que estuvimos juntos, tenemos que mostrar a los hermanos que nosotros también somos susceptibles de error. Tenemos que mostrar a los hermanos que nosotros somos personas comunes y corrientes como pastores y que cuando hay algo que no corresponde decir a los hermanos, ¿sabe, hermano? Estoy luchando con esto. Hay una situación compleja en mi vida. Yo no sé cómo batallar con eso. Y lo mejor de eso es decir, hermano, oren por favor por eso. No hagan conjeturas, ni vean bajo el agua, sino, miren, esto es lo que está pasando y la verdad es que yo estoy con una necesidad tremenda de que ustedes también me apoyen aquí. Ten cuidado de ti mismo. Yo creo que es una de las cosas más olvidadas dentro de la iglesia y la formación de obreros es fundamental. Por eso decíamos, carácter antes que dones. Cuidado con exaltar en demasiado los dones. De hecho, cuando hablamos de los dones, exaltamos al dador de los dones, no al que los posee circunstancialmente, ¿verdad? Porque a veces nosotros aplaudimos mucho al que tiene el don. Pero la pregunta es, si es un don, no se lo ganó entonces no tiene que ver con él. Ajá. Si no tiene que ver con el dador de los dones. De tal manera que un gran predicador que nosotros admiramos, decimos, mira, este hombre sí predica la palabra y llega al corazón de las personas, no es porque él lo haya ganado, sino porque el Señor lo dotó de esa manera para edificación de la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque la verdad es que el tener cuidado de nosotros mismos involucra todas las áreas de nuestra vida y en algunas áreas somos más flacos que en otras, sin duda alguna. En algunas áreas nuestras piernas a veces tambalean, ¿verdad? Nos debilitamos. Por eso el apóstol Pablo dice que llegó a Corinto con temor y temblor para decir, no dependo de mí mismo, dependo del poder del Espíritu de Dios, porque para que la fe de ustedes esté puesta en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Es decir, esas cosas que deben ser evaluación constante en nuestro pensamiento, en la manera en que nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Aquí yo siento que tengo una debilidad muy grande, estoy complicado en esta área. Señor, levántame tu gracia, por favor, que sobreabunde, particularmente en estas áreas de mi vida donde soy más débil. Amén. La verdad que cuando analizamos estos temas, la importancia de la sujeción, ¿no? De aquellos que están aprendiendo de sus pastores sin caer en una dictadura, ¿no? Sin tener sin caer en conductas sectarias. Por una parte, cuando alguien no respeta, no considera a sus líderes, a sus pastores, a quien está al frente, algo no funciona bien y quizás tiene talentos, pero sin sujeción, sin carácter, no va a llegar muy lejos o el porrazo va a ser bastante grande, digamos. Pero existe otro problema, ¿no? Así como hay gente que quizás no respeta a los pastores, hay quienes también lo ven tan arriba, está tan exaltado, y que puede también ser no la mejor imagen de conforme a lo que se estaba diciendo. Y en esta misma línea, cuando no se tiene claridad al respecto, empezamos a medir el éxito de forma muy humana. Empezamos a ver que si el templo de la otra congregación es más grande y el mío más pequeño, empezamos a pensar, bueno, él tiene más éxito que yo. O si es más conocido que yo. Entramos en una dinámica a empezar de forma insana a tener esa forma de medir el éxito
¿Qué podemos decir al respecto? Porque qué importante es tener este amor al Señor y servirle sin caer en estas comparaciones que muchas veces pueden dañar. Sí, muy importante, muy interesante lo que usted pregunta. Pensaba recién cuando usted estaba elaborando la pregunta que somos tan fáciles de nosotros de medir las cosas de la perspectiva humana. Es decir, nosotros trazamos una línea, una regla en función de lo que nosotros creemos que es exitoso. Y normalmente la regla que usamos tiene que ver con el éxito mundano, es decir, cómo lo mide la gente en el mundo. De hecho, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás se dio por comparar a la iglesia con una empresa. La iglesia es una empresa, la iglesia tiene que funcionar con estos objetivos principales, objetivos secundarios, y se trazaba un gran ¿cómo se llama? Cúmulo de cosas que tenían que ver más con administración de empresas que con administración de iglesia. Entonces empezamos a perder el foco porque nosotros decimos, bueno, si no se cumple objetivo A, B o C, entonces hay un problema. Nosotros elaboramos mal el programa, volvamos otra vez atrás y elaborémoslo. Y entonces compramos un libro que viene de los Estados Unidos, de otro contexto totalmente diferente, y decimos, ya, aquí está, la iglesia con propósito, ¿cierto? Y decimos, mira, si aplicamos los principios de la iglesia con propósito, entonces nuestra iglesia va a crecer así como creció la de Saddleback. Entonces empezamos a equivocar la manera en que nosotros medimos las cosas porque creemos que el éxito tiene que ver con la fama o el reconocimiento inmediato. Y más aún cuando estamos en un tiempo donde las comunicaciones son tan inmediatas. Entonces, alguien aparece por un lado y dice, ¿saben qué? Yo voy a criticar, voy a hacer una serie de videos, voy a criticar a los herejes. Y entonces cuando empieza a criticar a los herejes se da cuenta que mucha gente empieza a verlo y empiezan a monetizar, ¿cierto?, los videos, y la persona comienza a ganar una cierta cantidad de dinero y además de hacerse mucha fama entre los que escuchan. Y dicen, esa persona es exitosa, extraordinario. Entonces esa persona después se le ocurre con hacer, digamos, una Biblia devocional, una Biblia con comentarios. Entonces ya más todavía. No tengo nada con la Biblia con comentarios, solo quiero dar un ejemplo para ver cómo nosotros medimos el éxito de un ministerio o el éxito de una iglesia o el éxito de un obrero en la obra del Señor. Y no tiene que ver con eso en absoluto. Miren, si hablamos de números, Jesucristo tendría que haber sido un fracaso desde el punto de vista como un predicador o como un evangelista. ¿Cuántos llegaron al final en Hechos capítulo 2? ¿Cuántos tenemos ahí que llegaron al final y que estaban esperando la venida del Espíritu Santo? Seguramente habían otros convertidos, pero recuerden que multitudes lo seguían, pero cuando el Señor decían, el que no me ama más a mí que a padre, mujer, hermano, hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muchos volvían atrás, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el Señor no estaba buscando cantidad, sino que el Señor estaba preparando principalmente a 12. Del capítulo 9 de Lucas en adelante hasta la crucifixión, el Señor puso su acento ¿en quién? En los 12. Allí preparó a esas personas bien, los capacitó a través de su ejemplo, a través de la enseñanza, a través de profundizar en materias importantes que ellos tenían que ver, y finalmente el Señor transformó el mundo con esas 12 personas. De tal manera que el éxito tiene que ver con otra cosa. El éxito desde el punto de vista bíblico yo lo entiendo como el ser leal a Dios, es decir, ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor hasta la muerte y se acabó. El resto, déjamelo a mí, dice el Señor. Y obviamente esa fidelidad también es por la gracia de Dios. Así que, en definitiva, no trajimos nada, no ganamos nada y no nos vamos con nada, pero cuando tenemos a Cristo nos vamos obviamente con todo a la gloria celestial después de haber hecho nuestra tarea nada más. Pero no midamos las cosas desde la perspectiva de cómo la mide la gente, las empresas o los éxitos de los negocios. No tienen nada que ver con eso. Así es. Cuando uno ha estado tiempo en la iglesia, ¿cierto? Yo creo que todos hemos pasado por esto y caemos, ¿cierto?, en una especie de activismo religioso, ¿cierto? Donde ni siquiera hay espacio muchas veces para asuntos que tienen que haber espacio, la familia, el descanso. ¿Qué decir si alguien está por servir al Señor haciendo mal su trabajo? Eso ya son cosas que podríamos pensar así más o menos rápido que se me ocurren ahora.
Pastor, una diferencia, ¿cierto? Seguro que hermanos nos están escuchando y tienen estas ganas de servir al Señor. Entonces, hay una diferencia, hay un abismo, ¿cierto? A veces una línea más delgada entre el activismo, ¿cierto? Y un servicio que se puede considerar saludable. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Sí, la verdad es que eso es una de las cosas que me llama la atención en lo que el Señor le dijo a estas personas ahí en el contexto del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué cito esto? Por lo que sigue. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, nosotros estuvimos ocupados toda nuestra vida haciendo cosas para ti, y lo hacíamos en tu nombre. Este es activismo religioso. El activismo religioso también tiene que ver con el ego y tiene que ver con el reconocimiento y el aplauso. Miren, yo termino mi día completamente exhausto, he hecho todo para la obra del Señor y ahora puedo descansar tranquilo porque hice lo que tenía que hacer. Pero resulta que de las 10 cosas que hizo en el día, para poner un número, en realidad 9 podría no haberla hecho. Y una tendría que haber enfatizado mucho más y ha gastado mucho más tiempo. No sé si me entienden, o sea, hay una diferencia entre activismo en hacer muchas cosas y hacer exactamente o exclusivamente lo que el Señor nos dijo. Por eso yo vuelvo atrás al argumento cuando hablaba de esta suerte de visión equivocada de la iglesia, cuando se hablaba de la iglesia como una especie de empresa, ¿verdad? Ahí hay un organigrama en la empresa, ahí hay diferentes funciones que se coordinan, la división del trabajo, que es importante en la administración, y todo este tipo de cosas. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre con eso? Cuando hacemos énfasis en eso, hacemos énfasis en los programas más que en el contenido de los programas. Entonces decimos, bueno, pero tenemos que evangelizar, por supuesto, y hagamos un programa de evangelismo, pero tenemos que discipular, hagamos un programa de discipulado, y empezamos a llenarnos de programas, y a esos programas le asignamos personas, ¿cierto?, o comisiones. En el ámbito bautista se utiliza mucho ese concepto, la comisión. Vamos a hacer una comisión para esto, una comisión para esto otro. Empezamos a llenarnos de actividades y finalmente la gente incluso se satura. La persona se cansa, se agota haciendo tanto y al mismo tiempo se satura a las demás personas. Por ejemplo, si hay estudio bíblico en la iglesia, no, es que yo quiero hacer otro estudio bíblico y otro estudio bíblico, pero es que tenemos uno, no, hagamos 4 en la semana. Pero hermano, vamos a tener 4 estudios bíblicos y el fin de semana nuevamente vamos a estudiar la palabra y vamos a predicar. No, pero es que yo quiero porque es bueno, porque eso es lo que dice la Biblia. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con la cantidad de cosas que nosotros hacemos para ese objetivo. Si estamos apuntando correctamente al objetivo de la edificación de la iglesia, si estamos apuntando correctamente al objetivo de la propagación del evangelio, de la evangelización propiamente tal, si estamos apuntando correctamente a la capacitación de obreros dentro de la iglesia local, entonces, ¿para qué quieres más programas? ¿Me entienden? Es decir, el gran problema es que nosotros decimos, y eso antes era muy, muy frecuente, hay que mantener a la gente ocupada porque la gente pues se va de la iglesia. ¿Se acuerdan? Sí. Hay que mantener a la gente ocupada, entonces la gente se bautizaba el domingo y el otro domingo ya hay que darle una tarea porque si no el hermano se aburre y dice, no, ¿cómo se va a aburrir el hermano si realmente ha conocido a Cristo, está feliz? Entonces, hay personas que llegan y me dicen, pastor, a mí me gustaría hacer esto y esto otro. Yo le digo, hermano, ¿eso es lo que dice la Biblia? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Pues hazlo. Pero no vamos a hacer un equipo. No, hazlo. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿sabe qué, pastor? Quiero que con un hermano estamos conversando y queremos salir a hacer evangelismo. Hazlo, hermano, no hay problema. Pero no requieres no requieres un comité para eso, ¿me entiendes? Porque eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer naturalmente. ¿Sabe que me dieron la oportunidad en una escuela para que yo predicara el evangelio? Predica el evangelio, hermano, aprovecha esa oportunidad. ¿Me entienden? Pero
esa es una forma natural en que la iglesia se desarrolla, crece y va funcionando y se va expandiendo también en los diferentes ministerios, pero no es algo como con una camisa de fuerza, con una estructura rígida, que finalmente nos quedamos en la estructura y perdemos de vista el foco esencial que es la temática en cuestión. Amén. Qué interesante lo que estamos compartiendo, así también los hermanos que están a través de tanto de la radio como de las plataformas como Facebook, están ahí opinando, también participando. Nos alegramos que estén ahí atentos a la sintonía. Hoy día hablando acerca de la preparación de los obreros, hoy día hablando acerca de este tema tan valioso. Otra de las palabras que de repente se ha ocupado para designar a obreros o las responsabilidades que estos llevan son cargos, el cargo. Y a mí no me gusta la palabra cargo porque es una carga pesada. Cuando en realidad son ministerios. Y ministerios es servicio. Si el obrero por algo es obrero, es un servidor, ¿no? Y cuando nos ponemos tanta carga, al final cansa, agota. Agota a la persona, agota, las familias se agotan. Y el Señor dice que llevemos su carga. Y qué interesante, porque Él dice que su yugo es ligero. Su carga es ligera, que se puede llevar. Por lo tanto, muchas veces al no tener una enseñanza integral, pensamos que justamente mientras más actividades, todos ocupados, con esa sabiduría que el Señor tenemos que pedirle que nos conceda. Cuando hablamos también del tema del descanso en este proceso, tanto familia pastoral, cada familia de la iglesia, cada obrero, ¿qué implica esto? Este descanso espiritual, este descanso también físico, el tomar las pausas para retomar. Estoy pensando, por ejemplo, en misioneros. Me acuerdo de la Junta de Misiones de Brasil, que tienen muchos misioneros en Brasil, y ellos cada cierto tiempo tienen sus vacaciones, aunque no quiera tomársela, tienen que tomarse vacaciones porque el trabajo es arduo. ¿Qué valor tiene el descanso también en este proceso de preparación de obreros? Bueno, el descanso es una forma de decir, yo soy un ser humano. El descanso es una forma de decir, me desgasto con el paso del tiempo, y en la medida en que uno va creciendo en edad también, y bien lo sabemos, lo que estamos viviendo digamos, el último tercio de nuestra vida, en la medida en que va pasando el tiempo también hay un agotamiento más prematuro, nos cansamos más rápido, y eso evidentemente está diciéndome, mira, si tú crees que la iglesia no funciona porque tú no vas a estar, entonces tú no has entendido por qué estás en la iglesia. Porque el que lleva a la iglesia es el Señor, no tú. Tú eres un instrumento. Y un instrumento es eso, nada más. El que nadie, por ejemplo, aplaude al martillo porque construye una casa, ¿verdad? Sino al carpintero que usa el martillo. Y así también nosotros somos esos martillos que el carpintero celestial usa, y el carpintero celestial dice, ahora voy a usar a otro, y ahora otro, y ahora otro, y no hay ningún problema. Él sigue edificando su iglesia. Y entonces está diciendo, mira, si tú no descansas, tú estás diciendo, todo depende de mí. Y aunque no lo queramos, a nosotros nos gusta eso, ¿verdad? Nos gusta. Y nos gusta cuando nos dicen en la iglesia, cuando volvemos del descanso, lo echamos mucho de menos. Eso nos gusta. Pero la verdad es que es bueno también pensar en que somos personas frágiles y en consecuencia requerimos el descanso psicológico también, el descanso físico, como bien mencionaba usted, el descanso espiritual, el poder pensar en otra cosa también, el poder dedicarnos a ciertas tareas recreativas también es bueno. Por eso, a veces se piensa que el servir al Señor y el que sirve mejor al Señor es el que nunca se toma vacaciones. Y eso es un absurdo. Vemos al Señor Jesucristo que se fue a lugares apartados y obviamente decía, para descansar también, aunque la gente iba donde él y él seguía atendiendo sus necesidades, pero el propósito primario era descansar, y por eso pasaba a veces noches enteras, dice la Biblia, orando a su Padre, porque necesitaba soledad, necesitaba también tranquilidad para tener conexión con el cielo. Y eso es necesario en cada uno de nosotros, por supuesto. No somos máquinas, somos seres humanos
somos frágiles y más frágiles de lo que quisiéramos pensar. A veces de repente escuchamos un colega, un pastor tuvo un problema, se le taparon sus arterias, por ejemplo, las arterias del cerebro, y tuvo un accidente vascular. Y decimos, pero ¿cómo si se veía tan bien y tan activo que era? Bueno, capaz que eso también haya sido parte del problema, ¿me entiendes? Entonces, es importante ver que somos simplemente seres humanos y el que lleva la obra es el Señor. Y que cuando no estemos, el Señor va a seguir llevando su obra adelante. Amén. Así es. Bueno, ya estamos ya llegando al final. Es un poco difícil lo que le voy a pedir, Pastor Iván, porque es un poco condensar quizás lo que hemos hablado, o tal vez un aporte que no hayamos cubierto en las preguntas, como usted lo estime. Pero si tuviésemos que fijar un objetivo, una idea principal respecto de la preparación de obreros y el servicio al Señor, ¿qué nos podría compartir usted? Yo dije al principio, una de las cosas que me llama la atención, que una de las formas mejores para aprender es imitación. Dice el apóstol Pedro que el Señor nos llamó para que sigamos sus pisadas. Y el Señor utilizó mucho esta palabra. No, recíbame a mí como Señor y Salvador, sino sígueme. Sígueme una y otra vez. Y eso es muy interesante, porque cuando hablamos de seguir, nosotros lo entendemos y si lo desglosamos un poco, el concepto es andar por el mismo camino que va el otro. Es decir, siguiendo sus pisadas, de tal manera que yo estoy aprendiendo por imitación. Estoy aprendiendo en la medida en que voy viendo cómo los demás van desarrollando sus ministerios. Y aunque no todos son iguales, y eso es maravilloso, que no todos sean iguales, yo voy aprendiendo de cada uno un poco. Y finalmente eso va quedando impregnado en el corazón de uno. Y cuando el Señor me dice, mira, ahora yo te quiero en esta tarea, como en el caso de Josué, entonces la persona sabe lo que va a hacer. Porque ya hay una pauta que va adelante. Entonces, el objetivo primario es vivir. Para mí, vivir lo que la Biblia dice que cómo debemos vivir. Y luego entonces lo demás viene como añadidura. Y el segundo objetivo que me parece muy, muy importante también es el hecho de que, y quizás todas las iglesias debiésemos tener eso, una capacitación, pero una capacitación intencionada de obreros. ¿Me entienden a lo que me refiero? Es decir, si bien es cierto, se va capacitando en el proceso, sin embargo, también una capacitación intencionada. De repente ver a los hermanos que tienen mucho interés en la palabra y establecer un pequeño instituto bíblico dentro de la iglesia donde le enseñamos las cosas esenciales de la teología, por ejemplo, la teología sistemática, los puntos centrales de la teología sistemática, y luego las cosas prácticas como la homilía, por ejemplo, es decir, la homilética, la predicación expositiva y estas cosas, e incluso le enseñamos a desarrollar los textos bíblicos, estas cosas que son tan importantes cuando se trata de la enseñanza, por ejemplo, y también le enseñamos y le decimos a los hermanos que tienen interés y que van recién iniciándose, acompaña a tal hermano, porque el hermano va a ir al hospital a ver algún pariente, algún enfermo, algún hermano enfermo, o alguna persona que lo necesita. Acompáñelo en esas visitas, y la verdad es que ahí usted va a aprender mucho más de lo que podría yo enseñarle teóricamente. Entonces hay un asunto de imitación, pero también hay un asunto práctico donde yo entiendo que no se trata solo de querer que la gente sea capacitada en la iglesia, sino que yo tengo que colocar o abrir los espacios para esa capacitación teológica, intelectual, espiritual, emocional, es decir, en toda la integralidad de lo que somos como personas. Quizás son algunas cosas nada más que decimos, ¿verdad? Ahora, pero hay muchas más que probablemente hay otros que saben mucho más también y tienen más experiencia que pueden compartir al respecto. De hecho, me estaba recordando de un pasaje que un poco también dice lo que usted está expresando en Marcos 3:14. Jesús magistralmente, ¿no es cierto?, dice la palabra y estableció 12. O sea, llamó a los obreros.
estableció a 12, para que estuviesen con él, o sea, para que le imitaran, para que conocieran, para que tuvieran la vivencia presencial, digamos, y después para enviarlos a predicar. Así que ahí está condensado un poco lo que usted nos estaba expresando, la importancia de tener la primera capacitación es la de una vida que está permanentemente con el Señor, que ama al Señor y que por supuesto después se prepara para ir a llevar el mensaje o en los ministerios que el Señor ha entregado. A propósito de pasajes, nos habló de Josué. ¿Qué otras porciones escriturales nos podría dejar ahí como para el deleite y la búsqueda de los hermanos que están en casa, o algún libro que nos pueda recomendar? La verdad es que yo en el tiempo leí muchos libros durante mi vida, pero ahora leo más la Biblia que los libros. Yo digo siempre, no desechando los libros en absoluto, que son también una contribución importante, pero me parece que la Escritura tiene tanta enseñanza que si uno se dedicara exclusivamente a la Escritura no tendría tiempo para otras cosas. El apóstol Pablo, ahí yo lo cité al pasar en 2 de Timoteo, capítulo 2, y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está escribiendo, ¿cierto? Precisamente a un discípulo. Lo está capacitando justamente, a un pastor joven. Exacto, claro. Y le dice: lo que has oído de mí, eso es lo primero. Yo digo, el discípulo tiene que oír primero. Por eso primero tenemos que ser discípulos, y la verdad lo somos toda la vida. Pero me refiero a este proceso continuo que tenemos que estar escuchando siempre. Aquí le dice a Timoteo: Timoteo, tú tuviste conmigo en muchas partes, escuchaste lo que yo enseñé y viste en mi vida que plasmado lo que yo enseñé. Ahora, eso dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí voy a usar la palabra testimonio, pero no en el sentido en que la usamos normalmente en el mundo evangélico, sino en el sentido de las carreras de posta, ¿cierto? Es decir, el que uno a otro va pasando el testimonio, este bastoncito que también se denomina así, al otro para que el otro siga corriendo. Yo termino mi porción y la entrego al otro, y así sucesivamente. De hecho, el apóstol Pablo, ese era el propósito al escribir 1 y 2 de Timoteo, ¿verdad? Cuando dice que él está a punto de partir, de que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe, le dice: tú pues predica la palabra, haz obra de evangelista. ¿Qué hiciste tú, Pablo? Eso precisamente, lo que me viste hacer a mí, entonces hazlo tú también. Entonces, estos son pasajes muy interesantes, y cuando uno empieza a desglosarlo, porque después coloca el tema, el ejemplo del soldado, ¿cierto? Uno va aprendiendo también en términos prácticos lo que significa la capacitación de obrero. Y yo le diría a todos que lean una y otra vez, revisen, estudien una y otra vez los 4 evangelios, porque ahí está la persona más gloriosa en la cual nosotros podemos o debemos reflejarnos, y al mismo tiempo debemos reflejarlo a él en medio de un mundo que no quiere, que no ama a Cristo. Y para eso necesitamos conocerlo mucho más profundamente a él. Quedamos impresionados, no sé si les pasa a ustedes, cuando él dice una frase, yo me imagino las personas que estaban en ese momento quedaban con la boca abierta, y por eso muchos decían: este enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. No era un mero religioso, este hombre dice cosas que son mucho más profundas y trascendentes que las que puede enseñar un maestro cualquiera. Conozcan a Jesús profundamente. Amén. Nunca se arrepentirán de eso. Eduardo. No, solo, bueno, ha sido una muy buena conversación, muy edificante. Como decíamos al comienzo, hay edificación también entre los que tenemos la posibilidad, por gracia del Señor, de participar del programa, así que espero que también para los hermanos sea de la misma forma. Muchas gracias, Pastor Iván. Gracias a usted que está en casa, está en su trabajo, está participando, comentando ahí y siendo desafiado. Y de seguro todo cristiano está preparándose para servir mejor a su Señor. Que Dios nos bendiga. Y si el Señor lo permite, nos encontramos el próximo jueves en otro programa Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones, muchas gracias.